Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Les saluda la hermana Lucy Marrero y esta noche vamos a estar una vez más, como todos los miércoles, en la noche, llevando a cabo nuestra escuela bíblica virtual. Y en esta noche vamos a estar estudiando la lección número 7 de nuestro expositor, que se titula La esperanza cristiana. Y estaremos estudiando en la carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Así que les invito a todos a que tengan sus Biblias abiertas, que busquen el expositor, que recuerden que utilizamos nuestro expositor de la revista del discípulo, para que podamos aprovechar el máximo y aprender lo que la palabra del Señor nos quiere traer en esta clase. Les invito a que me acompañen en oración para pedirle a Dios que dirija este estudio bíblico y que la palabra del Señor, que es viva y que es eficaz, haga la obra para la cual Dios permite que la estudiemos. Amén. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos una vez más. Vamos a ti en el nombre de Jesús y pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú dirijas este estudio bíblico, que tú me des sabiduría, que tú aclares nuestras mentes y que esta palabra preciosa que tú nos has dejado la podamos vivir y la podamos atesorar en nuestros corazones. Bendice a cada uno y a cada hermana y amigo que se conecte en las redes para estudiar y para comprender lo que tú quieres traernos a través del estudio de la palabra. Gracias, Señor, por este privilegio de estudiarla, porque te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén. Pues bien, hermanos, la clase lleva como título La esperanza cristiana. Y cuando hablamos de esperanza, nos sentimos como en un estado de ánimo en el cual se cree que aquello que estamos esperando ha de acontecer. Es una seguridad, es una confianza, es una certeza de que lo que esperamos o lo que nos ha sido prometido lo habremos de recibir. Y en la palabra del Señor, el tema de la esperanza es un tema que se ha tocado en muchos capítulos, en muchos libros, y aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento nada más la palabra esperanza. Así que en esta noche, en este estudio bíblico, vamos a estar hablando sobre la esperanza cristiana. Y fíjense cómo lo expresa uno de los tantos versículos que hay en la Escritura con relación al tema de la esperanza. El apóstol Pablo decía en Romanos 15, versículo 13, nos dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y ese Dios nuestro es un Dios de esperanza, es un Dios de seguridad, es un Dios de confianza. Y otro versículo muy hermoso que también nos resalta sobre el tema de la esperanza, lo encontramos ahí en la primera carta de Pedro, donde cuando él se dirige a la iglesia perseguida, a la iglesia que estaba siendo abatida, perseguida, dispersa, en ese primer capítulo de esa carta, Pedro le dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarcesible. Y más adelante Pedro le dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría. Para una iglesia que estaba perseguida, para una iglesia que había sido arrebatada de todas sus posesiones y se encontraba a la deriva, esta palabra de que en Cristo hay esperanza le llenaba a este pueblo de gozo. Y él le dice: a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. De manera que en esta carta de Pedro, él le está anunciando a la iglesia perseguida que en Cristo Jesús, aunque tengamos que pasar pruebas, aunque tengamos que pasar dificultades, en el Cristo resucitado siempre hay esperanza. Por eso en esta noche vamos a desarrollar este tema
del tema de la esperanza atado a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque el tema de la resurrección de Cristo es uno de los temas fundamentales en toda la Escritura y Pablo precisamente abordó este tema de manera magistral, especialmente en ese capítulo 15 de la carta a los Corintios, donde él le dedica ese capítulo extenso de casi de 58 versículos, que no los vamos a tocar todos, pero sí vamos a hacer un acercamiento bastante general para desarrollar el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque en este es que estriba la esperanza cristiana. La esperanza nuestra se fundamenta en la fe en el Cristo resucitado. Aleluya. Y me gustaría hablarles brevemente sobre nuestro apóstol Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, porque precisamente la vida del apóstol Pablo fue un testimonio veraz de la transformación de un hombre por causa de un encuentro en el camino de su vida con el Cristo resucitado. Y ese pasaje lo vemos en Hechos 9, ¿verdad? Donde conocemos la historia de Pablo. Pero antes de que Pablo llegara a esa experiencia, sabemos que Saulo de Tarso, que era su nombre original, era un judío ortodoxo, educado a los pies del rabino Gamaliel, fundamentado en la ley judaica y muy celoso del cumplimiento estricto de la ley. Y eso lo llevó a él a ser un perseguidor voraz contra los cristianos. Era inflexible, era muy violento, inclusive lo vemos en el libro de los Hechos cuando ocurre la primera muerte de un mártir cristiano, el diácono Esteban. Dice la palabra del Señor que él estuvo allí cuando Esteban fue apedreado, fue lapidado y muerto. Él estuvo allí y consentía en esa muerte. De manera que este Saulo de Tarso era una persona religiosa, judío ortodoxo y un gran perseguidor de los cristianos. Y fue comisionado por los sacerdotes de Jerusalén para que persiguieran a los cristianos que habían huido hacia Damasco. Y es precisamente en ese momento en la vida de Pablo donde él va con una agenda de persecución bien agresiva en contra de los cristianos, cuando en el camino hacia Damasco lo rodeó una luz resplandeciente del cielo y cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él, en ese momento la luz lo dejó ciego y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y el Señor, él escucha cuando el Señor le dice: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y en ese mismo instante donde Pablo es derribado del caballo que lo llevaba rumbo a Damasco a perseguir a los cristianos, ante la voz audible de Jesucristo y el resplandor que lo dejó ciego, él entiende que era otra persona y su vida fue totalmente transformada, y de ser un fiero perseguidor de los cristianos se convirtió en un fiel y apasionado seguidor y proclamador del Evangelio de Jesucristo. Y se le conoció al apóstol Pablo como el apóstol de los gentiles. Y en una de las cartas que él hace, donde a él se le atribuyen prácticamente 14 de las epístolas escritas en el Nuevo Testamento, ahí en Gálatas 1, en el versículo 1, cuando él hace la presentación en esa carta, fíjense en cómo él se presenta, dice: Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Ese es el saludo
con el cual él se presenta. Esa es su carta de presentación, que él es apóstol no porque lo haya nombrado hombre alguno, sino porque el mismo Jesucristo resucitado en esa experiencia de camino a Damasco fue quien lo llamó y fue quien lo reclutó para ser el apóstol de los gentiles. De manera que la experiencia de la resurrección marcó la vida de Pablo y lo transformó. Y como les dije, Pablo fundó muchas de las iglesias que conocemos en el Nuevo Testamento, y la iglesia que vamos a estar tocando el tema de la resurrección es en la iglesia de los Corintios. Y Corintios era una iglesia muy particular. Fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, y esta iglesia estaba localizada en la ciudad de Corinto, que era la capital de una provincia romana de nombre de Acaya, que era muy importante en esa región. Era una de las ciudades principales de Grecia y era una ciudad multiétnica, una ciudad muy progresista económicamente, era muy próspera, era una ciudad costera, donde tenía acceso a muchos puertos, y donde hay puertos pues hay mucho comercio, hay mucha gente de diferentes nacionalidades. Pues allí en esa ciudad de Corintio Pablo llegó y se quedó año y medio, dice la escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, ahí describe más bien cómo fue la fundación de la iglesia de los Corintios. Y él se quedó año y medio con ellos allí, enseñándolos y educándolos en la palabra. Y él invirtió gran parte de su vida como apóstol en esa iglesia. Y en ese capítulo 18 me llama la atención cuando el mismo Dios le habla a Pablo y le dice que no tema, que no tenga temor de quedarse allí y de predicar el evangelio y la buena nueva entre los corintios, porque dice ese versículo, ese capítulo ahí, que le dice en el capítulo 18 de los Hechos, en el versículo 9, dice: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esa ciudad. Allí en Corintio no era fácil predicar la palabra, por la influencia pagana, las religiones, la idolatría. Existían muchos actos y rituales donde se hacían diferentes prácticas y orgías sexuales en honor a los dioses. Y de aquel ambiente tan pagano y de tanta inmoralidad y de tanto libertinaje, allí Dios le dio la seguridad y la confirmación a Pablo de que allí él iba a fundar una iglesia grande y poderosa. Y Pablo le creyó a Dios. Y dice la escritura que así Pablo se quedó 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Aleluya, aleluya, porque cuando Dios llama, Dios habla, Dios quita los temores, Dios respalda y Dios hace la obra. Y los siervos y las siervas que le obedecen son respaldados por el poder de Dios. Por eso Pablo amaba mucho a la iglesia de los Corintios. Pero obviamente Pablo era apóstol, era misionero, él fundaba las iglesias, levantaba la obra y la dejaba a cargo con líderes que él había preparado, pero seguía haciendo la obra de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra a la cual él iba a poder llegar. Y ya en su tercer viaje misionero, estando él entre los efesios, perdón, disculpen el problema lingüístico, pero estando Pablo en medio de los de Efesios, él empieza a recibir noticias de la iglesia de Corintios, donde una vez ya él se había ido, se empezaron a desarrollar unas ideas extrañas en medio de la congregación.
se empezaron a dar divisiones, celos, contiendas, murmuraciones, y se habían metido unas doctrinas que ponían en riesgo la vida misma de la iglesia de los Corintios. Y por eso Pablo le dedica 1 y 2 cartas a esta iglesia de los Corintios para corregirlos y para tratar de detener el avance de esas doctrinas que estaban, como les dije, poniendo en peligro una iglesia que, a pesar de las divisiones y los problemas que tenía, era una iglesia bendecida por el Señor. Era una iglesia donde la misma palabra registra que los dones del Espíritu se movían con libertad en medio de la congregación, y era una congregación viva y adoradora. Pero, como les dije, estaba en peligro el futuro de aquella iglesia por causa de las falsas doctrinas. Y entonces Pablo se dirige a ellos en estas cartas, la primera y la segunda carta a los Corintios, que les invito a que luego la lean toda la carta en toda su extensión, porque es una carta bien tremenda, de muchas enseñanzas que nos aplican a nosotros también en estos tiempos. Pero en esta clase vamos a tocar entonces la falsa doctrina que se había metido en la congregación con relación al tema de la resurrección de Jesucristo. Y para eso vamos a buscar en nuestro expositor, en esa lección la lección número 7, como les dije, en 1 Corintios capítulo 15. Y fíjense cómo es que comienza Pablo esta exposición, y cómo es que él le va a hacer el llamado a la atención para corregirlos. Él comienza ese capítulo 15 diciendo: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Fíjate que el llamado que Pablo comienza a hacerles a estos hermanos de la iglesia es que no se olviden del tiempo que él invirtió enseñándoles la sana doctrina. Que no se olviden de cómo fue ese proceso de educación y de aprendizaje. Y como todo buen maestro, y nosotros como estudiantes que somos, nosotros tendemos a aprender por la repetición. Y Pablo le está repitiendo el ABC del Evangelio de la Buena Noticia. Porque el crecimiento y la formación de todo cristiano se circunscribe a tú entender, aprender, escuchar e interiorizar la palabra de Dios. Fíjate que él comienza diciéndole ahí que tienen que recordar la palabra que les fue predicada, porque la buena noticia y la palabra de Dios siempre viene por la predicación. Fíjate, como dice ahí en Romanos 10, versículo 17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De manera que el primer fundamento, el primer elemento para nosotros madurar y para ellos madurar, los corintios en aquel entonces, y nosotros como iglesia de Jesucristo de hoy, y todo cristiano que esté comenzando a conocer las nuevas del Evangelio, tiene que desarrollar la disciplina de escuchar la palabra del Señor. Y cuando vamos a la iglesia, muchas veces cuando se está llevando a cabo el mensaje, pues estamos atendiendo otras cosas y estamos pendientes de otros asuntos, y sin embargo perdemos de vista la importancia de escuchar el mensaje que se predica. Muchas veces nos deslumbramos con los cánticos y las alabanzas, que son buenas, son hermosas, nos llevan a la presencia del Señor, pero lo que es realmente, amado y amada, y eso yo siempre lo resalto en las escuelas bíblicas, los que me conocen y los que me han visto en la clase cuando nos reuníamos en el templo a tener nuestra escuela bíblica, perdonando la expresión, la machaca, que siempre los maestros decimos: por favor, lean la Biblia, por favor, escuchen los mensajes predicados y analícenlos a través de la palabra,
porque ese es el cimiento, mi amada hermana, mi amado hermano, mi amado amigo. El cimiento de la fe, el fundamento de la fe es que tú escuches la palabra de la buena doctrina y tú la recibas. Porque una vez tú recibes la palabra, cuando tú prestas atención y tú recibes la palabra, esta palabra que es viva, que es eficaz, que es como una espada que penetra el corazón y escudriña tus pensamientos, esa palabra va haciendo la obra. Es la palabra de Dios la que te va transformando, te influye en tu manera de pensar, en tu manera de ver la vida, en tu toma de decisiones. Y eso se logra cuando tú recibes la palabra del Señor. Aleluya. Por eso Pablo lo decía en la carta a los tesalonicenses. Pablo le decía, no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que le predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra de hombres, sino como la palabra de Dios, como lo que realmente es, la cual también hace su obra en los que creen. O sea, Pablo se está regocijando con los tesalonicenses porque la palabra que él les predicó, ellos la aceptaron no como palabra de Pablo, sino como lo que es, como la palabra de Dios, y esa es la palabra que te limpia, que te lava, que te transforma y te hace ser la nueva criatura que Dios quiere que tú seas. Por eso ese proceso se llama el proceso de santificación, y ese proceso de santificación es lo que te hace hacer lo que dice Pablo en ese primer versículo, te hace perseverar y mantenerte firme en la fe, para cuando venga cualquier viento de doctrina, ya tú sepas distinguir entre una cosa y la otra. Y eso es lo que hace que al final de cuentas tú logres ser salvo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor, porque somos salvos por la fe en Cristo. Aleluya. Como dice Pablo ahí en Romanos 10, versículo 13 al 14, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero entonces él hace la pregunta, pero ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? De manera que si queremos un día, y tenemos la esperanza de que así será, que veremos al Señor y alcanzar nuestra salvación por la fe en Cristo, tenemos que conocer la palabra del Señor, tenemos que escucharla, tenemos que recibirla y tenemos que interiorizarla para que esa palabra haga la obra y nos mantenga firmes en la fe de Cristo Jesús. Por eso es que es una responsabilidad no solamente del predicador, sino que es también una responsabilidad del que está oyendo la palabra del Señor. El predicador tiene que traer la sana doctrina y tiene que traer la palabra según Dios se la da, pero el que la escucha tiene la responsabilidad de recibir la palabra del Señor, porque luego entonces no tendrá excusa, porque tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje que salva. Aleluya. Así que Pablo comienza en ese proceso de corregirlos, recordándole lo importante que fue aquel año y medio que él estuvo con esa iglesia, desarrollando la fe y haciéndolos madurar, para que entonces ahora ellos puedan recapacitar en esas doctrinas que se han mezclado y ellos puedan entonces discernir y apartarse de las falsas doctrinas. Y por eso Pablo dice en ese versículo 2, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Y fíjate que en ese aspecto Pablo está siendo bien responsable, como lo es todo pastor y todo predicador que se para en un púlpito a predicar la palabra de Dios. Tiene que estar seguro que predica la palabra de Dios, la palabra correcta, la sana doctrina, porque no es palabra de hombres la que se deben decir en los púlpitos, es palabra de Dios, que es la palabra que es viva, que es la que transforma y que es la que va a determinar la salvación de un alma.
Por eso Pablo decía en 1 Corintios capítulo 2, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Aleluya, porque cuando se predica la palabra correcta de parte de Dios, esa es la que transforma, esa es la que cambia las vidas. Cuando lo que se traen son palabras y alabanzas lisonjeras, alabanzas para subir el ego del que está predicando o del que está dirigiendo, esa palabra se queda en el vacío. Esa palabra no transforma. Por eso Pablo se encargó de fundamentar toda su palabra y toda su predicación en la obra salvífica de Jesucristo. Aleluya. Y por eso él empieza resumiendo el fundamento de la fe que Pablo les predicó, cuando él les dice ahí, en ese versículo 3, los hechos reales, la realidad de la vida y de la obra de Jesucristo, para él repasar ese fundamento, para luego entonces él hacerle la pregunta que vamos a estar desarrollando en el resto de la clase. Cuando el ABC del Evangelio, o sea, el fundamento del Evangelio y de la fe, es el siguiente: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, y después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde se apareció a los apóstoles, y por último, como a un nacido fuera de tiempo, y en otra versión dice, como a un abortivo, se me apareció también a mí, que admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Aleluya. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, óyeme, yo no puedo pensar que ustedes se hayan equivocado, que ustedes estén confundidos. Si yo les prediqué la verdad del Evangelio, yo les prediqué que Cristo murió y que en Cristo se cumplieron todas las palabras proféticas que se habían revelado con los antiguos profetas. Yo les prediqué que Él fue sepultado, y la palabra y la historia confirma que ciertamente hay una tumba vacía, y la cual fue sellada con una piedra, y que por el poder de la acción de Dios lo trajo a la vida, y Cristo resucitó al tercer día, como había sido profetizado también en la Escritura, y como el mismo Jesús lo había dicho cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 19, en ese pasaje donde aparece Jesús en el templo, y hay una situación donde él demuestra coraje por causa de que estaban haciendo cosas ilegítimas en el templo del Señor. Cuando los fariseos y los judíos le preguntan a Jesús, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Jesús le contesta, destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Y ellos le contestan, tardaron 46 años en construir este templo y tú dices que lo vas a levantar en 3 días. Pero al templo, y ese es el autor de Juan aclarando, ¿verdad?, a lo que se refería Jesús cuando dijo eso. Pero el templo al que él se refería era a su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que él había dicho y de lo que él había dicho de este pasaje, y que creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Aleluya. Jesucristo lo había dicho.
Él lo había estado anunciando. De hecho, en otros pasajes también, cuando se estaba acercando ya al final del ministerio terrenal de Jesucristo, Él empezó entonces en muchas instancias a decirle a los discípulos: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Aleluya. Por eso entonces, luego que Pablo les recuerda todos estos hechos reales del acontecimiento de la muerte y la resurrección, y de los montones de testigos que vieron la resurrección, como ahorita les leía, que se le apareció a Cefas, se le apareció a los apóstoles, luego a más de 500 personas, y se le apareció a Jacobo, que era Santiago, el hermano de Jesús, el cual no creía en el ministerio de Jesucristo, y muchas veces hasta lo menospreciaban. Fíjense el impacto tan grande que tuvo la resurrección en la vida de su hermano Jacobo, que a raíz de esa experiencia de habérsele presentado resucitado a su hermano Jacobo, más adelante vemos a Jacobo, que fue un extraordinario líder, sino uno de los más importantes de la iglesia primitiva en Jerusalén. De manera que habían testigos confiables que podían certificar que Jesucristo ciertamente había resucitado en un cuerpo glorificado, que no era un espíritu que se había levantado y andaba en espíritu, sino que ellos pudieron tocar al Señor, palpar al Señor, escucharlo y hasta cenar con Él luego de la resurrección. Por eso entonces, luego que Pablo le hace este recuento y presenta una evidencia abrumadora de la resurrección corporal de Jesucristo, entonces viene la aplicación y la explicación y la interrogación de por qué, cómo es posible. Y le voy a leer entonces la pregunta que Pablo le hace en ese versículo 12 de esa carta a los Corintios, capítulo 15, donde él le dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de los muertos, o sea, ya yo les presenté la evidencia, se ha predicado, yo lo he predicado a la saciedad. Ahí viene la pregunta que Pablo le hace: ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aleluya. Esa palabra de Pablo es contundente. Pero queremos entender lo que está sucediendo en la iglesia de los Corintios. Como les dije, esta iglesia estaba rodeada en una ciudad bien pagana, de muchas falsas filosofías, de muchas filosofías griegas, pensamientos griegos dualistas, y había también la influencia de los saduceos, que era una secta judía de origen sacerdotal, que no creían en la resurrección corporal ni en la inmortalidad del alma. Y toda esta gama de influencias, y habiéndose retirado Pablo físicamente de la iglesia de los Corintios, pues los que quedaron allí y las influencias paganas y de idólatras empezaron a minar la confianza que habían puesto los corintios en la palabra que Pablo le había predicado. Y además puede que algunos pudieran haber aceptado que Jesucristo ciertamente resucitó como algo único debido a la naturaleza divina de Jesús, pero quizás ellos entonces no podían creer que esa resurrección de Jesucristo también les aplicaba a los creyentes. Por eso Pablo es bien enfático cuando le dice: si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea que ustedes no pueden decir que sí, que Cristo resucitó, pero que eso no le aplica a los demás creyentes, que eso no es posible. Si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y lo contrario, también en este juego de palabras que Pablo utiliza en ese capítulo, que quiero que después ustedes con calma vuelvan y lo lean, Pablo le dice: si Cristo resucitó,
pues los creyentes también lo harán. Y si los otros creyentes no resucitan, pues Cristo tampoco resucitó. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Si no creemos que Cristo resucitó y que los muertos en Cristo no resucitarán, dice la palabra del Señor que la fe entonces es una fe inútil, una fe vana, que se invalida, que no sirve para nada. Y por lo tanto la predicación de Pablo, la predicación de los apóstoles y la fe inclusive de los que puedan creer se vuelve vana. Por eso este hecho de esta falsa doctrina que se había metido en la iglesia de los Corintios, Pablo no podía dejarla pasar por alto. Pablo tenía que aclararla y atacarla de raíz, porque se le iba la vida a la iglesia y a la fe de los corintios. Y fíjense entonces las implicaciones que tiene uno rechazar la resurrección de Jesucristo. Si rechazamos de que Cristo resucitó, estamos invalidando la fe cristiana, por lo que acabamos de decir. Estamos invalidando el mensaje de los apóstoles, que se fundamentan en un Cristo resucitado. Y más aún también hace a los apóstoles testigos falsos, como lo dice Pablo ahí en ese versículo 15. Nosotros más aún resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. O sea, Pablo está diciendo, mira, yo me he esforzado, yo me he matado, como decimos por ahí, predicándole a todo el mundo que Cristo resucitó, que Dios le lo levantó de los muertos. Y entonces, si es verdad que los muertos no resucitan, pues entonces yo he sido un falso testigo. Yo he perdido mi tiempo. Y entonces los he engañado a todos. Y entonces eso sería incongruente con la vida y el testimonio de todos estos apóstoles, de todos estos mártires, de todas estas personas que hemos estudiado, que entregaron su vida predicando de que Cristo había resucitado. ¿No les parece incongruente eso? Pues eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Mira, entonces esto no hace sentido. Esto no hace sentido, porque si Cristo no resucitó, vana sería la fe, vano sería el evangelio de Jesucristo. Negar la resurrección de Cristo sería negar que nuestros pecados fueron salvados, y entonces el sacrificio de Cristo por nuestro pecado también sería en vano. Por eso es que no se puede dejar pasar por alto una falsa doctrina como esta, porque como dice más adelante en el versículo 17, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria, o sea, es una fantasía, y todavía están en sus pecados. Aleluya. Porque entonces si Cristo no resucitó, significa, amada hermana y hermano que me escucha, que entonces Dios no aceptó el sacrificio de Jesucristo. Y si no aceptó el sacrificio de Jesucristo y Cristo permaneció entonces en la tumba y no resucitó, entonces nuestros pecados no tendríamos la seguridad de la salvación. Por lo tanto, Pablo está enfatizándole claramente que si negamos la resurrección de Cristo, estamos negando que nuestros pecados fueron perdonados. Aleluya. Y entonces no tendría ninguna validez el evangelio de Jesucristo. Y Pablo lo lleva más aún todavía a los que murieron en la fe de Jesucristo, porque esto aplicaría también a los que murieron en Cristo. En el versículo 18 Pablo lo dice claramente ahí, cuando dice, en este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solamente para esta vida, para este espacio terrenal, para este tiempo humano que nosotros conocemos, entonces seríamos, fíjate cómo Pablo lo pone, los más desdichados de todos
los mortales. O sea, Pablo está diciendo, hemos perdido el tiempo. Si nosotros no podemos creer en la verdad de la resurrección de Cristo, todo el concepto que nosotros tenemos con relación a nuestra salvación, con relación a los que han muerto en Cristo, con relación a nuestra vida futura, se echa a perder si es que es cierto de que los muertos no resucitan. Aleluya. Pero entonces, de manera contundente y firme y clara, entonces Pablo les está diciendo, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Aleluya. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Aleluya. Ciertamente, hermanos, la evidencia que Pablo les ha presentado contundentemente nos afirma que verdaderamente Cristo resucitó. Aleluya. Y así como en Adán entró el pecado que trajo la muerte a toda la humanidad, en Cristo Jesús, por la fe en el Cristo resucitado, entramos todos a la vida eterna que Cristo ya ha provisto por causa de su resurrección. Aleluya. Hermanos, sin resurrección no hay esperanza. No es posible ser cristiano y no creer en la resurrección de Cristo. Como tampoco es posible llamarse cristiano y vivir lo que hasta en una canción se canta por ahí, vivir la vida loca, como si solo valiera la pena vivir el aquí y el ahora y no pensar que en Jesús hay una vida eterna que nos espera. Aleluya. Y eso lo dice Pablo ahí en el versículo 32, cuando dice, ¿qué he ganado si por solamente motivos humanos yo he tenido que enfrentar hasta fieras? Ese es Pablo diciendo, pues entonces yo he perdido mi tiempo. Si no es cierto todo lo que yo he predicado de la resurrección de Cristo, pues entonces ha sido en vano. Y entonces pues vamos a hacer como dice ahí, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Aleluya. Y eso es lo que les estoy explicando ahí, que si nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo, nosotros no podemos vivir la vida loca. No podemos vivir como si esto fuera todo lo que vamos a disfrutar y olvidarnos de que hay un cielo nuevo, una tierra nueva que Jesucristo nos ha prometido cuando se iba a partir a la casa del Padre. Cuando Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La resurrección de Cristo, hermano y hermana que me escucha, nos garantiza que nosotros también resucitaremos en el día postrero, porque Cristo venció la muerte. Aleluya, aleluya. Con la resurrección de Cristo, fíjense en todo lo que afirmamos en nuestra fe. Como dice la palabra en Romanos 1, capítulo 4, cuando dice ahí que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. De manera que nosotros tenemos la seguridad de que Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios, porque así lo declaró el Señor por cuanto lo resucitó de entre los muertos. Y la resurrección de Cristo, por lo tanto, garantiza nuestra salvación y nuestra justificación. Somos salvos por la fe en el Cristo resucitado. Aleluya. Y como también menciona ahí en el libro de los Romanos, en el capítulo 4, versículo 24, búscalo conmigo para que lo puedas repasar, este concepto, cuando dice ahí, Romanos 4, versículos 24 y 25, cuando dice, Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que le levantó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados
y resucitó para nuestra salvación. Aleluya. La resurrección de Cristo nos asegura nuestra salvación, nos asegura nuestra fe en que Cristo es el verdadero Hijo de Dios. Y contra eso no hay otra doctrina, no hay otra religión. Jesucristo es el Señor porque resucitó. Aleluya. Y esa resurrección nos garantiza que la muerte está vencida. Por lo tanto, no debemos y no tenemos por qué tener temor. Por causa de la resurrección de Cristo podemos decir, como dice Pablo en ese capítulo 15 de los Corintios, en el versículo 55, cuando dice: por causa de Cristo podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Jesucristo venció la muerte en victoria. Aleluya, aleluya, alabamos al Señor. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hermano, la esperanza tuya y mía se centraliza, se fundamenta en la resurrección de Cristo. Todas las promesas que el Señor Jesús nos hizo se han cumplido. Y Él resucitó y eso confirmó la salvación de nuestras almas. Aleluya. Y voy cerrando con este versículo en 2 de Corintios capítulo 4 para que entendamos el beneficio y la seguridad que experimentamos de todo lo que Dios nos ha prometido, porque Cristo resucitó. Aleluya. Miren cómo dice ese versículo 14. Decimos, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Aleluya. Nosotros seremos también levantados, seremos también transformados para un día estar en la presencia del Padre. Aleluya. Bendito es el Señor. En medio de tanta situación de crisis, de preocupaciones, de enfermedades, de amenazas de muerte, hermanos, el ser humano naturalmente puede experimentar miedos, temores, angustias, ansiedades, depresiones, pero en esta noche esta palabra del Señor nos asegura, nos garantiza que si Cristo venció, que si Cristo pudo levantarse de entre los muertos y estar hoy en la presencia del Padre intercediendo por nosotros, nosotros también, si creemos en Él, si lo recibimos y recibimos esta palabra que el Señor nos trae en esta noche, nosotros vamos a experimentar la paz de la seguridad de que somos salvos por la fe en Jesucristo. Aleluya. Y ese pasaje en Juan 11:25, cuando Jesús se encuentra ante la muerte de su amigo Lázaro y sus hermanas, Marta y María, están desesperadas porque Lázaro había muerto. Jesucristo le dice a Marta, en medio de su llanto, en medio de su tristeza, en medio de su confusión, y nos lo dice también a nosotros en esta noche, en medio de nuestra confusión, de nuestros temores y de nuestros miedos a enfrentar una enfermedad grave, una muerte nuestra o de algún familiar. El Señor nos dice en esta noche, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, y aunque esté muerto, vivirá eternamente. Aleluya. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Tú crees esto, hermana y hermano? Yo lo creo. Yo creo que el día que yo parta de este plano terrenal, por la fe en Jesucristo y por la sangre del Cordero que ha limpiado todos mis pecados,
yo un día podré participar de la presencia gloriosa de mi Padre y seré levantada de entre los muertos, aleluya. Y tengo la certeza y la seguridad de que así ha de hacer. Y quiero también compartirla contigo para que tú también tengas la seguridad de que en Cristo un día seremos levantados cuando partamos de este plano e iremos a la presencia del Padre, porque Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿verdad? Aunque estemos muertos, viviremos. Aleluya. Permítanos creer esta palabra del Señor. Permítele al Espíritu Santo de Dios que esta palabra que en esta noche hemos estudiado se meta a tu corazón, que tú la medites, que tú la recibas y que tú experimentes la paz de Cristo y la victoria que tenemos en Cristo. Y tú puedas creer lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, y con esto estoy cerrando, cuando dice la palabra del Señor que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y mira cómo dice esta palabra. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está de parte nuestra, ¿quién puede estar en contra de nosotros? El que no escatimó ni a su único Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió y resucitó y está a la derecha del Padre e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, indigencia, peligro, violencia, y me atrevo a añadir coronavirus, pandemia, huracanes, terremotos. No, hermano, dice la palabra del Señor, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy segura de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, aleluya, aleluya. Doy gracias a Dios por esta palabra y le doy gracias a Dios por el privilegio de compartirla contigo en esta noche. Ruego al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo que esta palabra haga la obra para la cual en esta noche Dios nos permitió compartirla. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos, y que la paz y la gracia de Dios sean con todos nosotros. Amén. Buenas noches y que Dios les bendiga.